Muy buenas, de nuevo otro programa Cuerpo, Mente, Mundo aquí en Radio Buñol. Os voy a hablar esta vez de algo que, bueno, pues es un problema a nivel mundial, es un problema que nos afecta, que afectará a nuestros hijos, que nos afecta a todos. Vamos a empezar por eso de hogar, dulce hogar. Tenemos todos presente que nuestro hogar es el planeta, que vivimos en él, y hemos pasado de un dulce hogar a un amargo hogar. El programa de hoy lo vamos a titular Un día en el planeta basura. ¿Vale? Por ejemplo, varias puntuaciones. Polonia, el aire que rodea la fábrica de acero y coque de Beutenbobek en la Alta Siberia contiene 50 veces más plomo y el doble de cadmio de los niveles legales permitidos. Los críos aquí van con mascarilla por la calle. No por culpa del COVID, sino antes del COVID y después del COVID. Seguimos con algunas puntualizaciones. Esta vez nos vamos a Estados Unidos. Un avión de las United Airlines se aproxima al aeropuerto de Chicago, O'Hare. Solo los rascacielos más altos consiguen hacerse ver tras la cortina de humo que asfixia esta metrópolis, habitada por ni más ni menos que 8 millones de habitantes. Seguimos puntualizando. Burkina Faso, el desierto entre los últimos cultivos de África. Años atrás, el norte de Burkina Faso, en el Sahel africano, fue un vergel. Hoy día el desierto acorrala los últimos esfuerzos de la vegetación y de la gente que lucha contra la erosión, prácticamente sin armas y sin esperanzas de conseguir el éxito. Volvemos a Alemania. Funcionamiento de las aduanas de Frankfurt. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con un laúd hecho con un caparazón de tortuga carey en peligro de extinción. Al lado podemos ver pues cocodrilos, piel de cocodrilos, de serpiente, un montón de souvenirs que la gente compra en los países de origen y que la gente de los países de origen caza sin mayor preocupación para sacar ese dinero que pagan los turistas. Estamos acabando con la biodiversidad del planeta. Seguimos en Alemania. Un helicóptero fumiga los viñedos del sureste alemán en la cuenca del Mosela para combatir una plaga de hongos. Cada año, en todo el mundo, se dejan caer más de 3 millones de toneladas de estos productos sobre los cultivos. Esta guerra química contra las plagas también es una guerra química contra el suelo. Bien, ahora vamos a Kenia. Es la mayor maternidad del mundo. En Nairobi nacen entre 150 y 200 niños al día. Kenia es uno de los países del mundo que representa mayor índice de natalidad. Puede que en tan solo 10 años haya duplicado su actual población. Somos la plaga del planeta, la plaga de nuestro hogar. Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao. Las grandes ciudades españolas se despiertan cada mañana con el ruido de los motores, atascos, humos que escapan de los coches, las chimeneas de las fábricas, las oficinas funcionando a pleno rendimiento. Y en los alrededores, los campesinos fumigan sus campos. Y esto ocurre todos los días, ahora mismo, y no solo en España, también en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en la India. Y a todo esto, tampoco durante la noche se le da un respiro al planeta. Mientras la vida se detiene en el hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, China, al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, empiezan las imparables chimeneas. Y a unos miles de kilómetros hacia el oeste, los japoneses se apresuran a ocupar sus puestos de trabajo para tomar el relevo
en la diaria carrera hacia el teórico bienestar. Por ejemplo, en el aeropuerto de Narita, en la ciudad japonesa de Kioto, a esa hora hay un tráfico aéreo enorme de superaviones que se suceden en su estruendoso ascenso a los cielos. Pero estas cosas no solo suceden en los lugares denominados civilizados. En las solitarias playas del Caribe, el mar escupe a las costas grandes cantidades de alquitrán y desechos de limpiar las bodegas de los grandes cargueros. En el Himalaya se calcula en toneladas la basura abandonada por las expediciones de alpinistas. Y en el aire que circula sobre el Polo Sur, investigadores de las estaciones antárticas han detectado múltiples rastros de sustancias perjudiciales que debieron ser transportadas desde infinidad de kilómetros de distancia. En las pruebas de aire se pudo identificar hasta plomo de los silenciadores de los coches. Es basura nuestra que estamos diseminando por nuestro hogar. Pero ahora vamos al problema más gordo. Los países industrializados han aguzado el ingenio para transportar también sus residuos de forma medio legal. Es más barato vender clandestinamente la basura a los países en los que resulta más fácil desprenderse de ella que almacenarla en el suelo propio. Por ejemplo, se está exportando basura a Sudáfrica, Nigeria o México, que reciben un dinero por esta práctica. Según investigaciones de Greenpeace, al año son transportados 3 millones de toneladas de basura en todo el mundo. Esta cifra comprende una cantidad de basura que es exportada de forma presuntamente legal muy baja en torno a todo el total de la basura que se genera simplemente en un día en el mundo. En la antigua República Federal de Alemania, antes de que tiraran el muro, por ejemplo, existió desde hace tiempo un método barato para deshacerse de las basuras. Una octava parte de los residuos peligrosos iba a parar a vertederos de la antigua República Democrática Alemana. Desde la reunificación, Alemania no solo ocupa el primer puesto dentro de los países europeos exportadoras de materias tóxicas, sino que también posee el mayor basurero de residuos de Europa. Y a todo esto hay que añadir una contraseña que tienen todos estos países, sobre todo de residuos tóxicos. Esa contraseña es Polonia. Si ésta quisiera, podría hacerse cargo inmediatamente de millones de toneladas de desechos peligrosos a cambio de fuertes divisas. Ya se encuentran en este país unas 100.000 toneladas procedentes de Alemania, Suiza, Austria y Suecia. Entre ellas bacterias disolventes, dióxidos, piezas electrónicas, lodos contaminados, materiales radioactivos y restos petrolíferos. Y por si fuera poco, Polonia ya cuenta por sí misma con suficientes problemas medioambientales. En la Alta Silesia, 3.000 fábricas contaminan una región entera. En esa región viven 4 millones de personas, literalmente entre escombreras, viejas centrales eléctricas y aguas residuales. Sobre el cielo de Katowice o de Cracovia apenas se encuentra una sustancia nociva que no rebase los límites oficiales permitidos. Cadmio en una proporción del doble, ácido fénico 20 veces más, plomo 50 veces más. Zonas de catástrofe ecológica como la Alta Silesia hay muchas en el mundo, sobre todo en Brasil, en India, en China,
Y hay un país en el que prácticamente se permite y se desconoce todo, como es la URSS, Rusia. Y por ejemplo, sirva la muestra de que en la ciudad soviética de Astrakán los niños llevan máscaras antiguas para protegerse de la contaminación, incluso máscaras antigas. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Pues los pesticidas, toda esta contaminación causa entre 50 y 100.000 víctimas anualmente. A todo esto, llamamos entre comillas industria, se le suma la agricultura. Además, si estamos contaminando por arriba con la agricultura, estamos contaminando por abajo. Es decir, hemos contaminado el aire, ahora vamos a contaminar el suelo. Cerca de 5 millones de toneladas de medicinas para las plantas, entre comillas, llueven anualmente sobre los campos, entre ellas muchas como el insecticida DDT, prohibido desde hace mucho en los países más ricos, debido a su alto nivel de peligrosidad, pero que en el tercer mundo se utiliza sin problemas y según estimaciones científicas, en estos países resultan afectadas más de 500.000 de personas anualmente y que mueren por esta causa, como antes os he comentado, incluso hasta 50.000 personas cada año. Si estas fumigaciones son altamente dañinas, aún hay que añadir un peligro mayor. El peligro se trata y se llama erosión. Vamos a nuestro propio país. En España se comenta que el 40% de nuestro territorio está amenazado por la erosión. Su principal enemigo y causante de ello es la agricultura moderna, que solicita campos cada vez más grandes para sus gigantescas máquinas. Vámonos al país por excelencia en este tema, el medio oeste de Estados Unidos, el granero del mundo. Allí no queda ni un árbol. Y en la zona africana del Sahel, donde 10 o 20 años antes todavía pastaba el ganado, hoy solo hay desierto. Vemos el problema, su desarrollo y su fin. ¿Qué hacemos? Nada. Regiones enteras desoladas. Se calcula que en todo el mundo alrededor de unos 500 millones de personas son afectadas por la desertización. En la taiga siberiana se talan más árboles de los que se regeneran. En China anualmente desaparecen 10.000 kilómetros cuadrados de bosque. En Finlandia el gobierno quiere echar como pasto a las fábricas de papel una parte de las últimas selvas. Por supuesto, ni hablar de Amazonas. El Amazonas se está consumiendo, lo estamos degradando, estamos convirtiéndolo simplemente en terrenos para pastos a una velocidad récord. En la costa occidental de Canadá, sus víctimas son viejos pinos y abetos del Canadá, cuyos troncos se elevan a 80 incluso 100 metros del suelo. Hay ejércitos de taladores que únicamente dejan estrechas franjas de bosque en las lindes de las carreteras. El exterminio de los árboles gigantes debe permanecer oculto a los ojos de los turistas, porque esto no es bueno. A la explosión demográfica en el tercer mundo se suma la sed de madera de los países industriales. Japón solo ya importa cada año más de 20 millones de metros cúbicos de madera dura, más de lo que importa toda la Comunidad Económica Europea junta. Todo esto, que únicamente se utiliza una vez, acaba con selvas enteras dentro de los basureros de Tokio o de Osaka. Todo esto ocurre en áreas del progreso. Brasil,
proyecta una docena de centrales hidroeléctricas que dejarán algunas regiones del Amazonas sumergida bajo el agua. Sin embargo, también hay que hablar un poco de algunos signos esperanzadores, sobre todo para Sudamérica y Centroamérica, países como Bolivia, Ecuador y Costa Rica. Como contrapartida, parte de sus deudas externas, condonadas por los países desarrollados, pusieron bajo protección las zonas de selva. Los bancos y las organizaciones a favor del medio ambiente se hallan ahora en negociaciones con México, Chile y Perú para conseguir la misma opción. Contra la destrucción de la naturaleza no solo combaten los habitantes de los países industrializados. En la provincia tailandesa de Mara Sakaram, cientos de campesinos se manifestaron contra las minas de sal ilegales, cuyas aguas residuales contaminaban los ríos y campos de los alrededores, que los hacían salobres y prácticamente pues no aptos para la agricultura, con lo cual les estaban robando su pan, su alimento y su vida. Esta actitud obtuvo sus resultados. El Ministerio del Interior en Bangkok prohibió la exportación de sal. Y en la ciudad brasileña de Cubacao, en la que hasta hace pocos años, con más de 75 clases diferentes de materias tóxicas, se ostentaba el récord de contaminación del aire, gracias a la presión ciudadana se invirtieron más de 500 millones en por lo menos paliar el tema en los escapes de los coches, con un 60% menos de óxido nitroso y un 40% menos de hidrocarburos que hoy. Se tomaron medidas para que esta contaminación no fuera tan agresiva y fuera un poquito menos dañina. Los CFCs, pues prácticamente destructores de la capa de ozono, ahora casi no se usan. Las sustancias sustitutivas permitidas también dañan la capa de ozono, pero no de manera tan agresiva. Aún así nos queda el dióxido de carbono, el segundo factor contaminador del medio ambiente. Este gas invisible, para el que no existen filtros, es el principal causante del tan temido recalentamiento de la atmósfera terrestre. El ascenso de la temperatura a nivel mundial el próximo siglo solo podría frenarse si desde ahora mismo descendieran cada año las emanaciones de CO2 un 4,5%, pero actualmente se están elevando un 3%. En vez de restar, sumamos. El dióxido de carbono, CO2, es un veneno que estamos respirando, estamos lanzando a la atmósfera y no solamente nos hace mal a nosotros, sino también al planeta. Hogar, dulce hogar. Deberíamos de intentar restar. Tendríamos que controlar las emanaciones de CO2 y la mayor parte de este ahorro la deberían asumir los mayores consumidores de energía, como son Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea. Esta rica y poderosa parte del mundo quema el 80% del carbón y del petróleo y pone 10 veces más coches en circulación que las 3/4 partes restantes de la humanidad. Por lo tanto, debemos plantearnos que nuestro ritmo, nuestro progreso, entre comillas, y desarrollo, entre comillas, es una lacra que tenemos que intentar solucionar, paliar en lo posible todos los problemas que estamos causando y mirar a las próximas generaciones, porque les vamos a dejar el planeta basura lleno de problemas que seguramente no podrán controlar. Y por el momento, todo continúa siendo como hasta ahora. Cada día se almacenan en la atmósfera 50 millones de toneladas de dióxido de carbono procedentes de los coches, las centrales eléctricas. Desaparecen y siguen desapareciendo kilómetros cuadrados y más kilómetros cuadrados, hectáreas de bosques tropicales,
y cada año crece la población mundial entre 300 y 400.000 personas, 300 y 400.000 bocas que necesitarán alimento, calor y un techo bajo el que cobijarse. Todo esto el planeta lo aguantará, pero ¿hasta cuándo? Voy a hacer una reflexión personal para que todos comprendamos y entendamos el problema. Nosotros nos vamos a cualquier supermercado y vemos en la pescadería un montón de pescados para que compremos. En total, que pueden haber dentro de las cajas perfectamente 150 a 200 kilos de pescado. Si lo multiplicamos por todos los supermercados que tenemos en las ciudades, lo multiplicamos por todas las pescaderías que tenemos en las ciudades, por ejemplo, un ejemplo muy clave que todos vamos a ver. En Valencia hay cientos de supermercados y más cientos de pescaderías. Todo ello lo multiplicamos ahora por todas las grandes ciudades de España, de Portugal, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Asia, donde viven ahora mismo 8.000 millones de personas. ¿Cuántos kilos de pescados se están atrapando para vender al día? Todos los días todo eso sale de los mares. No nos planteamos que estamos esquilmando los caladeros, que estamos sacando más peces de lo que la naturaleza puede hacer, que estamos agotando toda esta cadena alimenticia y que dentro de unos años, cuando veamos cualquier kilo de sardina, kilo de merluza, lo que sea, a 20 euros, entonces no nos escandalizaremos porque no hemos puesto remedio a lo que nosotros estamos haciendo ahora. Pues aplicar esto a alimentos como pueden ser los cereales, la leche. Y a todo esto sumémosle que, por ejemplo, si nosotros ahora mismo nos vamos a algún sitio a ver quiénes son los que meten la producción de frutas, de hortalizas en las cooperativas, nos damos cuenta de que es gente a partir de 50 a 60 años. No verás nunca, o casi nunca, una persona joven llevando su tractor con su remolque lleno de uva a las cooperativas. Esto es un grave problema. No hay un relevo generacional que nos aporte la fruta, las hortalizas, de cara a los próximos años, que nos garantice esta sostenibilidad y, por lo tanto, es un problema que tendremos que solucionar. ¿Cómo? Pues muy fácil. Ahora mismo las pequeñas explotaciones están desapareciendo y las grandes explotaciones que nos producen unos alimentos mucho más, entre comillas, artificiales son las que están prosperando. Ello nos va a llevar a que van a manejar los precios, las cantidades y desde luego vamos a tener un problema a muy corto plazo con el tema de la alimentación. Y bueno, hasta aquí otro programa más de Cuerpo, Mente, Mundo en Radio Buñol. Espero que os haga reflexionar y bueno, pues la visión es un poco negativa. Esperemos que las cosas cambien a un punto más positivo. Gracias por todo y buenas tardes.
Te esperamos el día 30 de septiembre. Discoteca Nova Tokio en Manises. Sinister Synthesis. El mejor sonido hard techno de la mano de nuestros DJs. Kir, Rubén, Cavani y Aarón Vidal. Recuerda, 30 de septiembre. Discoteca Nova Tokio en Manises. Desde las 12 de la noche. Puedes comprar tus entradas en la cuenta de Instagram Sinister Synthesis. Lista gratuita hasta las 12:30 de la noche y anticipada 8 euros con copa. En el 107.9 de la frecuencia modulada. Sintonízate. Radio Buñol. La cara oculta, los viernes en Radio Buñol. Programa que tratará sobre alcoholismo y drogadicción, pero para visibilizar estas adicciones ofreciendo ayuda de manos de alguien que ya salió. La cara oculta, los viernes de 12:30 a 1:30 en Radio Buñol. Muy buenas tardes. Me sentiría muy bien si alguien me oyese y sigue esta hora de los viernes por la tarde.